¿Qué tal? ¿Cómo están? En este 30 de mayo de 2025, les saludo gustosamente, deseando se encuentren muy bien donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, y les agradezco si se han dado el tiempo de detenerse a ver algún video de los que comparto. Para mí es un placer estar compartiendo en pequeñas cápsulas en estos videos parte de mi historia, pues son pequeñas anécdotas que comparto para mostrar un poquito más de mí. Es importante. Todo eso que nosotros vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, las formas de vida de esos tiempos, es importante dejar huella de cómo eran en esos tiempos las familias, de cómo se vivía, de cómo eran las tradiciones, cómo se llevaban a cabo, pues la forma de vida que en ese momento había, que en ese tiempo había. Que se ha perdido todo eso, que del campo a la ciudad cambian mucho las cosas, las formas de actuar de la gente son diferentes y bueno, que se siga conservando para mí. Sería muy, muy bonito pues que se pudiera seguir conservando algo de lo que a nosotros nos tocó vivir, de lo que nosotros vivimos a pesar de las carencias, a pesar de tanto trabajo que de niños tuvimos que ir realizando. Eso nos enseñó, eso nos preparó para la vida, nos preparó para poder salir adelante de lo que después se nos iba presentando y por haber pasado por esas situaciones que en momentos dice uno, es que no es justo, no era justo, no tenía por qué ser así o no tenía yo por qué pasar por esto. Todo tiene un porqué. Por eso es que no hay que renegar de nada, porque en algún momento esas experiencias nos van a servir. Son armas para la vida, para defendernos, para hacer las cosas mejor, para actuar de una manera adecuada en tal o cual circunstancia. Son cosas que refuerzan pues nuestro existir, nuestra existencia, que si tuvimos padres duros, enérgicos, fue por alguna razón y nosotros lo que tuvimos que hacer pues fue ser obedientes porque en ese tiempo, en esas etapas, no era correcto, no se veía bien, bueno, al menos en mi familia, que tú contradijeras una orden, una sugerencia, ¿no? ¿Cuál sugerencia? Algo que te habían ordenado hacer, tú tenías que ajustarte a lo que te habían dicho, a lo que te habían ordenado pues hacer y no se cuestionaba, ni siquiera se podía cuestionar aquello. Entonces, pues hay cosas en las que siempre he dicho que en las que estoy de acuerdo y hay otras en las que no estoy de acuerdo, pero eso no era importante en ese momento, que con el tiempo tú aprendes a tener tu propio discernimiento, a tener tus propias decisiones y que pues ya es como de que no, pues si ya eres una persona adulta, por supuesto, que aprendes a ver la vida a tu manera, a quedarte con lo que te ayuda y con lo que no, pues lo que no, lo desechas, lo haces a un lado y no lo llevas a tu vida, a la vida de tu familia. Te quedas pues con lo que tú rescatas de aquellas experiencias y eso es lo que tú aportas a tu familia, a tu vida, en la forma en que tú guías a tus hijos. Bueno, pero les quiero compartir, así porque me encanta, me nace, ahora sí que me nace del corazón, contarles también de qué sucedió en mi vida de los más o menos de los 15 años, de los 15 a los 18 años. Porque la forma de cómo las personas son en el campo, pues, cómo las tradiciones, cómo los valores, cómo el respeto, todo tenía que ser, son familias con sus tradiciones, con sus formas de ser, que las traen también ya pues bien arraigadas de sus antepasados y se va pasando de tradición en tradición. Entonces lo que yo quiero compartirles pues es cómo ha cambiado todo ha cambiado muchísimo. Pero bueno, en ese tiempo a mí me tocó, y vaya que no soy una persona pues de muchos años tampoco, no soy joven, pero tampoco soy una persona tan grande. Y me tocó el hecho hay partes muy bonitas, en realidad hay partes muy bonitas, porque me tocaron los tiempos de ser cortejada, de ser, de que te visitaban, de las personas que de alguna forma pues sabían de ti, te iban a buscar a tu casa. Para poder hablar contigo tenían que pedir permiso a tus papás, que tus papás, pues al llegar, al momento de llegar, pues ellos se conducían no a ti, sino que a los padres con todo respeto. Muy bonita pues la forma de actuar de los muchachos también, porque pues también así estaban educados. Y, y pues siendo tan jovencitas, tan jovencita en mi caso, pues
Yo recuerdo haber tenido buenos pretendientes, o sea, que se sabían conducir pues con mis papás, se sabían conducir de la manera adecuada con uno. Bueno, recuerdo así, pues en ese tiempo que tienes montones de pretendientes, o sea, sí, sí, no, no es que te sobren, pero no te faltan los pretendientes, no te faltan. A pesar de estar en el campo, que nos la vivíamos de un rancho a otro, una temporada aquí, la otra temporada pues en el otro lugar donde había que sembrar, ahora que es tiempo de sacudir la hierba del frijol, ahora hay que sembrar el trigo, ahora es tiempo de sembrar el maíz, o es tiempo de ordeñar las vacas, vámonos al otro rancho. Entonces, aún ahí que estaban los lugares apartados, nos llegaba visita. Y eran tan respetuosos los muchachos que a veces estábamos Marta y yo solas en uno de los ranchos donde pues acudíamos a atender el sembrado, pues la siembra, las parcelas, a donde íbamos a ordeñar el ganado. Y bueno, que yo no ordeñaba, nunca aprendí a ordeñar, tampoco. O sea que tampoco aprendí a ordeñar, pero era la que acarreaba la leche en los baldes pues a la casa. Y pues el agua también, de lejos, llevar el agua de lejos también, mucho trabajo. Aún, a pesar de eso, pues no faltaba el trabajo, no faltaba el qué hacer. Y bueno, yo recuerdo una ocasión en que estábamos solas, mis hermanos pues andaban en la labor, en el trabajo, mi papá pues también, este, había un tío trabajando, allá todo se ve, porque hay lomas, hay praderas, y mi tío andaba trabajando en la parte de arriba, mi papá y mis hermanos pues en otro lado, que donde quiera que estuvieran, de alguna forma ellos nos estaban cuidando, pues estaban viendo hacia la casa, a ver qué se ofrecía. Allá, es así pues. Entonces, en una mañana nos llegó visita. Era como que muchas veces sí era cierto, o se hacían pasar por compradores de ganado, compradores de cabras, y para poder llegar hasta la casa. ah, Porque se oye decir, pues las hijas de tal señor y así, entonces pues ellos quieren conocer, ellos quieren, o ya te vieron en algún baile, en alguna boda. Y recuerdo que cuando llegaban a llegar pues a la casa y no estaba mi papá, porque a veces mi mamá se quedaba en el otro rancho con alguna de mis hermanitas, y nosotros estábamos en el quehacer, ocupadísimas, atareadísimas con las labores del hogar, y llegaban y pues apenas si saludaban, se quedaban un momento nada más, ya que veían pues que los señores no estaban, que los padres no estaban, ellos se retiraban, eran muy respetuosos, se retiraban. Y recuerdo en una ocasión donde bueno, mi papá tenía gente trabajadora que trabajaban pues para él, y en este caso había unos vecinos tarahumaritas, que estaban pues a cierta distancia de la casa. Pues su casa era una cueva muy grande, un piedro no, muy grande, pero ellos habitan en la cueva, ¿verdad? Y ahí mi papá tenía pues las chivas encargadas, ellos las cuidaban, eran los que nos cuidaban las chivas, que ese trabajo, cuando yo era muy chiquitita, eh, cuando asignaron las tareas a cada quien, a mí me tocó el que me dijeron, tú vas a cuidar las chivas. No, me hubieran dicho, o sea, me gusta el campo, pero no el monte donde haya que andar espinándose y llenándose de guachapores, y ya te raspaste y ya te hiciste una herida y te tarda para sanar. Y bueno, yo para esas cosas no, nunca fui buena tampoco. O sea, el monte seco, el monte donde hay espinas, donde hay que atravesar las veredas, donde hay que ir a regresar las chivas porque ya se alejaron demasiado, pues eso no me agradó. Desde chiquitita yo eso no, pues no era para el caso, diría mi mamá, no es para el caso. Ok, pues no. Todavía recuerdo los chillidos de cuando yo no quise cuidar las chivas. Entonces mi papá consiguió a Fernando y a su esposa, en ese tiempo era Lupita, y ellos se encargaron de las chivas. Entonces, como había chivas en el rancho, los muchachos pues iban como compradores sí, como a hacer trato, ¿verdad? A ver qué había de venta, a ver qué podían comprar. Y ellos, ya que nos encontraban, pues que nosotros estábamos muy ocupadas, tendían a retirarse, se despedían y se iban respetuosamente. Mi tío estaba ahí arriba viendo qué sucedía, mi papá y mis hermanos igual, siempre nos estaban cuidando, eran muy, muy cuidadosos con nosotros. Y bueno,
en esa ocasión, me acuerdo de esa vez, entonces, bueno, ya como no pudieron pues acercarse más, de alguna forma pues a una conversación pues ya más, de ser más claros, los muchachos también allá son tímidos. Entonces recuerdo que esta es otra ocasión, porque pues era seguido pues eso que recibíamos visitas, gracias a Dios. Sí se acercaban los muchachos a conocernos, a saber, a conocer. Y es que se va corriendo pues la voz de que en tal rancho, porque son muchos ranchitos donde hay familias, entonces pues quieren saber de las muchachas, cómo se llaman, conocerlas y así. Entonces en esta ocasión ya Fernando había enviudado de Lupita y se había casado con Nareta, le decíamos Nareta, era una tarahumarita, una indita, pero altísima, muy alta, de pelo cuadrado, así de pelo así en cuadradito, pues oscuro. Ella era joven todavía, muy alta. Y su vestuario de las tarahumaritas, la blusa es suelta, de esta parte es suelta y las faldas son largas y anchas. Ellas mismas hacen sus vestuarios. Entonces a uno de los muchachos que nos fue a visitar se le ocurrió escribirme una carta. Yo ya lo conocía desde pues, prácticamente cuando éramos más chicos. Y así como que le gustaba. Entonces escribió una carta, por eso digo que muy respetuosos porque no se acercaban a la casa. Le dejó la carta a la esposa de Fernando, a nuestra tarahumarita, pues, que cuidaba las chivas. Y bueno, ya ella cuando tuvo tiempo fue, yo estaba limpiando el frijol. Me acuerdo que yo estaba en la cocina, es muy grande, era muy grande, pues ahí en las tinajas. Y estaba sentada en una banca, yo limpiando el frijol tranquila, cuando veo que va llegando Nareta, muy alta, impresionante, ella, como su imagen, su porte de ella. Era guapa, era muy alta, su cabello con mucho volumen. Y bueno, y se va directamente a mí. Por supuesto que sí me sacó de onda, sí como que me impresionó al que ella iba directamente a mí. No, no entendía yo por qué, pues. Y se saca de la parte aquí de la blusa, de la pretina de la falda, se saca un sobre y me lo entrega. O sea, se fue directamente a mí para entregarme un sobre que me habían dejado, una carta que me habían dejado, pues, ahí con ella. Entonces ella fue a hacer el favor de entregarla. Fue una de las formas que recuerdo en cómo los muchachos se acercaban a ti, cómo te pretendían. En otra ocasión, tal vez se me van a escapar muchos detalles, pero en otra ocasión era en Jesús María. Y ahí yo tenía un pretendiente. Desde meses antes lo había conocido en una boda y me había dicho que iba a ir a Jesús María. Lo conocí en Polanco y dijo, voy a ir a Jesús María, ¿me esperas? Algo así. Entonces, yo me levantaba muy temprano, lo primero que hacía pues era lavar el nixtamal y ponerme a moler. Y entonces, pues también hay que preparar la lumbre, la estufa, la placa, pues donde vamos a cocinar los alimentos, donde vamos a hacer el desayuno y empiezas a preparar una cosa y otra y a veces tortillas de harina y así. Entonces, yo desde que le daba unas vueltas al molino, así, y luego iba y me asomaba desde que amanecía, yo lo estaba esperando al muchachito. Se me hacía, bueno, me había pues dejado como si una buena imagen, pues, y me gustó el muchacho, su forma de conducirse, muy amable, muy limpio, se vestía muy bonito, pues estaba muy jovencito. Entonces yo lo esperaba desde que amanecía, le avanzaba un poquito a darle las vueltas al molino donde estaba yo moliendo el nixtamal y luego iba a la puerta de la cocina, de ahí se veía el camino para Santana, para la labor, para donde si él hubiese venido al rancho, es el camino por el que él llegaría. Entonces lo esperé tantas mañanas, tantas veces desde que amanecía, pero mucho tiempo. Y mis hermanas, Armida se reía mucho de mí porque decía apenas si le das unas vueltas al molino y luego te asomas. Y sí, así fue. Lo estuve esperando muchas veces. Y, y a lo mejor sí, también ahí en ese caso funcionó la ley de la atracción, porque yo lo esperaba desde que amanecía y seguramente todo el día, pero pues desde que amanecía estar moliendo y estar esperando a ver si ya venía. Cosas pues, de enamorados tan jovencitos, pues. Y hasta que una noche, ya casi oscureciendo, apenas si se veía, pues andábamos regando andábamos en la huerta
y yo andaba regando. Cuando veo que vienen 2 personas a caballo, venían acercándose al rancho, entrando al rancho de noche, pues oscureciendo ya, y vienen llegando 2 personas. No me acuerdo si llegaron directo a la casa o primero fueron y consiguieron el permiso a quien correspondía en el lugar, el permiso para hacer baile, el tocadisco, quien iba a tocar, el lugar donde se iba a hacer el baile, que claro que fue en la casa. Ya cuando tuvo el permiso, cuando tuvo el tocadisco o los músicos que iban a tocar, se acercaron a la casa a pedir el permiso, a pedir el local. Se decía, me presta el local, pensamos hacer un baile y pues por favor si nos permite que, bueno, él fue a hacer un baile a mi casa con el permiso de la autoridad del lugar, de conseguir la música y de conseguir pues el lugar por si la novia, bueno, pues la muchacha no va, no la dejan ir por alguna razón, se hace el baile porque la visita es para ella. Entonces van y piden el permiso con los papás de la muchacha. Después de que el señor dice, sí, está bien, entonces pues sí les pide ya que ya tengan todo arreglado, en orden, con la cuestión del permiso y la música. Y entonces después de eso se van a invitar casa por casa. En aquel tiempo así era, no había teléfonos, no había celulares, no había forma había que ser corteses y hacer las cosas debidamente. Entonces se iban casa por casa. Entonces ya las muchachas, pues muchas veces hasta allá se iban con los muchachos que andaban invitando, pues las muchachas que también a veces ya iban pues invitando a cada familia para que acudieran pues a que asistieran al baile. Entonces en ese baile era donde nos enamoraban, pues nos pretendían, nos platicaban y pues sus planes y cómo estaban y bueno, así era, o sea, el respeto, a lo que voy es el respeto que se tenía hacia no llegaban a las chicas sin el permiso de los padres y con todo lo que ellos podían en respeto a los padres, pues a las familias. Y aunque fuera un rato, porque de horas yo creo que sí eran unas 3 horas de camino de venida y otras 3 horas de camino de regreso. Y aún así, esa tarde noche llegó, arregló todo para que se pudiera dar esa plática, pues, que fue de esta forma en un baile. Y eso, pues, se queda en el corazón, porque esos tiempos se han perdido. Y recuerdo también eso pues en el rancho que estábamos, que es en Jesús María, donde había un poco de más habitantes, había más pretendientes también. Entonces ahí te decían, si hago baile vas, por decir, si se hace el baile vas, vamos por ti. Entonces, pues si te gustaba el muchacho, pues ya tú decías. Y si tú pensabas que no te iban a dejar, pues asistir al lugar, pues preferías que pidieran el permiso en tu casa para que ellos fueran los que acudieran a ti. Porque si a ti no te llevaban, pues como para que hacían el baile, si era en pos de ti, pues, entonces para poder platicar contigo. Y en otras ocasiones, recuerdo que muchas veces no fui al baile porque había 2, 3 muchachitos que andaban sobres, como dicen, o sea, que me andaban pretendiendo, y no es que fuera, pues no sé a qué se debía, es que de pronto sí la suerte traes, pues mucha suerte, en el sentido de que de pronto hay muchos pretendientes, de pronto, no, eso ya pasó después, no en aquellos años hermosos, no, pero yo veo que muchas veces las cosas llegan al mismo tiempo, entonces de pronto es bueno porque puedes tratar a las personas y tener una mejor elección, pero en ocasiones, como pasaba y sucedía pues allá, muchas veces tuve que decir que no, porque hubo ocasiones en que los muchachos, pues sí, todo el mundo quería ser el ganador, y si tu mamá no te dejaba bailar con tal muchacho, aunque tú quisieras, pues no podías hacerlo, no podías desobedecer a tu mamá, que era con la que pues ibas con tus papás. Pero pues en mi caso, en muchas más ocasiones, la que me llevaba era mi mamá, y mi mamá estaba al lado. Entonces, si a ella no le parecía que alguien te invitara a bailar, tú no podías desobedecer, tú no podías salir a bailar con el muchacho. Entonces, pues éramos así, teníamos que obedecer, aunque nosotros quisiéramos pues bailar con tal persona, y si ellos no nos lo permitían, pues
teníamos que obedecer, nos gustara o no nos gustara, así es. Entonces, pues para evitar problemas, en muchas ocasiones se tuvo que decir que, pues muchas gracias, pero no, pues no, y no puedo salir. Y así fue como sucedió. Por tales o cuales circunstancias la vida cambió en esos 18 años apenas recién cumpliditos. Nos tuvimos que cambiar de lugar cuando estábamos en el mejor momento de siembras en diferentes lugares. El mejor momento de haber cosechado pues mucha semilla, mucho maíz, mucho frijol, lo que hubiera habido. Nos tuvimos que cambiar de lugar, nos cambiamos del rancho a la ciudad. Y pasó el tiempo, uno de ellos, de los muchachos que eran pretendientes, vino a buscarme, me siguió hasta donde yo estaba, estuvo buscándome, no me encontró, pero me platicaron personas que son confiables, que había estado por mucho tiempo buscando mi dirección, buscándome, pues para seguir pues esa relación de noviazgo y algún día llegar a formar una pareja. Recuerdo que el primer año que regresé, ese mismo muchacho del cual estoy hablando, en esa ocasión también tuve que decir que no asistiría, era un cumpleaños que se festejaba, era muy festejada esa fiesta, y la gente acudía de otros lugares a Jesús María, a esos festejos de cumpleaños, porque era el día 30 y el 31 de julio, me parece que era en julio, porque había tantos cumpleaños en Jesús María. Era el tiempo de más trabajo, donde los muchachos tenían que salir muy temprano a trabajar, trabajaban todo el día y regresaban, se daban un baño y se iban al baile, donde fuera el cumpleaños, al festejo del cumpleaños. Y no crean que había lujos, nada más bien bañaditas, a veces pues con sus trenzas bien hechas, con sus guarachitos de 3 puntadas y con la correa como pulsera en el tobillo, pues en la pierna. La mayoría usábamos guaraches de 3 puntadas con faldas hermosas, de hermosos colores, y pues muy peinadas y listas para el baile. Entonces eran las formas, las tardeadas más hermosas que yo recuerdo, allí pues en el rancho. Y en esa ocasión de que voy, de acá que regreso, eran esas fechas. Y yo no fui al baile porque ya no quería más pleitos entre los muchachos, porque pues se podía ocasionar una desgracia y yo no quería, pues. Entonces recuerdo que ese muchacho al que yo esperaba todas las mañanas, desde que amanecía, fue a verme. No sé si tuvo noticias, no sé si él, con la esperanza de que yo hubiera ido, fue. Y iba así, él tenía al esposo de su mamá, y venían juntos. Y él me dijo que venía el Señor con él en caso de que yo lo autorizara para que pidiera mi mano. En ese mismo momento, pues, ese mismo día podían, podían pedir mi mano para que yo, ya, pues, él no quería que yo me alejara, pues. Entonces venía preparado para formalizar de alguna manera, para formalizar. Entonces, pues tampoco pude, pues, tampoco se pudo llevar a cabo aquello, porque yo sentía mucho compromiso con mi familia, con mis papás, que apenas estábamos acá encarrilando la vida, encarrilándonos pues en las cuestiones de estudios y pues del cambio. Teníamos que irnos acostumbrando a la vida al estar separados pues de mi papá y de mi mamá que se habían quedado allá. Había muchas cosas todavía que solucionar antes de tomar una decisión donde dejaría solos a mis papás ya todavía con esas cosas, pues con esas situaciones sin resolver, todavía nosotros viendo hacia dónde, qué rumbo tomaría la vida. Entonces, pues recuerdo eso. Y hubo otro muchacho que en realidad me envió una carta pidiéndome que le autorizara para que su mamá fuera. Ellos vivían en Chihuahua, sí eran del rancho, pero se han venido a vivir a Chihuahua. Y yo recibí una carta donde él me decía que lo autorizara para que su mamá fuera de Chihuahua, para ir ellos pues de Chihuahua a, a pedir mi mano, pues. Entonces respondí a esa carta diciendo pues, que no era el momento, y en realidad pues yo en ese tiempo, así como que viendo la situación familiar, no era lo que más hubiera querido. Tomé, creo, la decisión adecuada. El primero, ser un poquito de aporte, de apoyo para mi familia, y después pensar en formalizar una relación en pareja. Y así fue como sucedió.
Entonces, recuerdo esos tiempos, esos bailes tan bonitos, pues, de los ranchitos, donde los muchachos, tanto los chicos como nosotras, pues, pasamos momentos felices, divirtiéndonos de alguna manera sana, saludable. No había cuestiones para nada que yo hubiera visto un desorden de algo. No, son familias que ellas mismas asisten a los bailes y todo el mundo es como un convivio entre las familias, podría decirse. Se festejan cumpleaños, se festejan bodas, pues se convive de una manera muy sana y muy saludable. En aquel tiempo, pues, no sé ahora, porque tengo pues mucho tiempo de no ir allá, de no vivir en esos lugares, pero recuerdo con mucho cariño pues todas las tradiciones que nosotros nos tocó vivir, nos tocó disfrutar. Y bueno, pues fueron los tiempos que me tocaron y los comparto con mucho gusto. Me hace feliz recordar, me hace feliz eh, pues acordarme de esos tiempos en que todo era conducido con más respeto, que había más pues principios que para mí me parecen el hecho de recibir una cartita donde te dicen cosas bonitas, donde te están pretendiendo pues el que llegue una persona y se conduzca a tus padres para organizar un baile, para poder bailar contigo, para poder hablar contigo. No sé, son muchas cosas en esa ocasión que el muchacho del que yo esperaba todos los amaneceres que llegó, yo no había ido al baile por temor a que hubiera más problemas entre los muchachos. Ay, sí, suena muy, se podría decir, jactancioso o algo así, pero no es así. O sea, no es con esa idea, es recordando pues lo que me tocó vivir y pues lo comparto, porque en ese sentido fui afortunada, porque es bonito ver a los muchachos enamorados, pues que a pesar de no tener los grandes lujos, tuve la fortuna, pues fui muy afortunada pues de ser pretendida por esos tiempos que son de juventud, pues son bonitos y los recuerdo con muchísimo cariño. Entonces, no sé si algo quedó por ahí, algo que no se hubiera entendido, pero la idea es pues eh, dar gracias a Dios porque pues me permitió vivir y disfrutar de esos momentos de juventud y de tiempos que era de otra manera. Pues yo sí opto por esas familias, por esas formas pues de donde se conducía todo pues de otra manera, de una manera más bonita para mí, tal vez para mí. Se me hacen bonitos esos tiempos, este, diferente, daban la cara, se acercaban a ti con respeto. No sé, son muchas cosas, son muchas cosas, muchos detalles. Pero bueno, les doy las gracias por a quien se detenga a escuchar esta información y que Dios me los bendiga, así como he sido tan bendecida. De verdad que agradezco a Dios las cosas que me ha tocado experimentar, que me ha tocado vivir. Y pues todo es por alguna razón. Si no te tocó es que no tocaba. Ahí no era pues por lo que sea. Pero bueno, eh, qué bonito. Es hermoso. Recordar es vivir. Dicen que recordar es volver a vivir. Y pues gracias por su atención, que estén bien, que la paz de Dios los acompañe donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias.